sin rodeos, análisis, entrevistas y opinión. Con Haroldo Sánchez, una producción de Factor 4. Gracias a ustedes por aceptarnos de nuevo en sus hogares. Hoy para mí es un verdadero privilegio estar con uno de los escritores más prolijos que tiene nuestro continente, un centroamericano, un poeta, un verdadero maestro de la escritura, un ser comprometido con los seres humanos de cualquier lugar del mundo. Gracias por estar acá. Muchísimas gracias. Usted sabe que para nosotros es un gusto esta oportunidad que usted nos brinda. Yo sé que usted ha hecho miles de entrevistas, pero yo quisiera empezar, ¿dónde brota ese ser que hoy es Sergio Ramírez, en esos aportes que usted ha encontrado a través de la literatura en un mundo tan convulso como el nuestro? Bueno, para mí la literatura ha sido siempre una manera de realizarme a mí mismo en comunicación con los demás. Es una manera de pasar la palabra a los demás y de cumplir con el papel de ser uno de los polos de esa comunicación que para mí me parece la más maravillosa de la humanidad, que es imaginar, transformar la imaginación en signos y que alguien al otro lado de mí descifre esos signos de la escritura y vuelve a imaginar lo imaginado, ¿no? Y esto se reproduzca en cada lector, esta maravilla que tiene la imaginación. Yo creo que yo me siento muy bien compensado con este oficio que elegí muy temprano en mi vida, porque el oficio de escritor, pues yo creo que más bien lo elige a uno, ¿no? Porque es una necesidad. Yo siempre me gusta decir que el oficio de escritor surge de la necesidad esta de contarle a los demás historias que uno considera que está en la capacidad de contarle o que solo uno puede contarles a los demás. ¿Cómo fue su niñez, maestro? Bueno, yo nací en un pueblo pequeño que se llama Mazatepe, de la meseta central, que es la meseta cafetalera de Nicaragua, un pueblo de ladinos e indígenas, muy tranquilo. Y en este pueblo me entrené, podría decir, en el paisaje que me rodeó siempre, el paisaje volcánico, el volcán Santiago, que está tan cerca que yo siempre creía que estaba en el patio de mi casa, y la laguna volcánica de Masaya también al pie del pueblo. Y el habla de la gente, que es un habla entre arcaica, el habla campesina entre arcaica, indígena, ladina. Yo creo que la escritura entra primero por el oído, ¿no? Por la cadencia de las palabras, por la música que las palabras tienen. Y uno, las palabras que aprende de niño son las que después va a buscar cómo reproducirlas en la memoria siempre, porque lo que un escritor tiene es una memoria musical que le dictan las palabras. ¿Quién influyó en esa época en usted? Yo diría que fundamentalmente mi madre, que era mi profesora de literatura. Mi madre era una mujer extraordinaria porque venía de una familia evangélica y mi abuelo era un hombre muy positivista, muy amigo del progreso, de la educación. La envió a estudiar secundaria a Managua, al Colegio Bautista de la Misión Bautista, y fue la primera mujer en el pueblo que obtuvo un título de bachiller en Ciencias y Letras. Entonces era una novedad extraordinaria. Y luego ella era mi profesora de literatura en el colegio de secundaria, y las primeras lecturas me las indujo mi propia madre, sobre todo la poesía española, los clásicos, los modernos. Y eso me sirvió mucho también, aprender primero la poesía, porque es una manera de entrenar el oído, leyendo poesía. Ya no se diga Rubén Darío,
pero también leíamos al Arcipreste de Ita, leíamos a Garcilaso y luego a Lorca, a Alberti. ¿Y en su juventud, qué cosas lo marcaron a usted Bueno, yo salí de mi pueblo muy jovencito, no había cumplido 17 años cuando me fui a estudiar a la Universidad de León, que era entonces para mí una ciudad muy lejana, y una ciudad colonial, la primera capital que había tenido Nicaragua, sede universitaria, sede episcopal, y cambié absolutamente de ambiente. Y del ambiente bucólico pasé, digamos, a la realidad, es decir, de que existía una dictadura en Nicaragua y de que los estudiantes se enfrentaban a la dictadura todos los días en las calles con manifestaciones, hasta que una tarde el ejército de Somoza disparó contra una manifestación en la que yo participaba, mataron a 4 de mis compañeros, más de 60 heridos, y bueno, allí me di cuenta de lo que era verdaderamente Nicaragua. Y para un niño de 16 años ver la muerte tan de cerca, recoger a sus compañeros heridos, muertos en las calles, es una experiencia que me cambió para siempre, ¿no? Eso fue un rompimiento, digamos. Sí, de mi propia vida y de la manera de encarar al país y de encarar mi compromiso también político y de alguna manera cómo el compromiso literario dependía en muchos sentidos del compromiso político. Yo hice esta juntura que entonces era muy común entre intención política y literatura, la literatura comprometida, que ahora no está tan de moda, pero entonces sí era en América Latina una pauta, ¿no?, de la literatura que uno imaginaba que era capaz de ayudar a provocar el cambio, que la literatura no solo era una revelación, sino una forma de acción. Y yo creía firmemente en eso, ¿no? ¿Quién influyó de esos autores en esa época en esta literatura comprometida? Bueno, yo comencé a leer primero en mi formación literaria personal los cuentistas, porque yo primero fui cuentista, no me imaginaba que yo iba a llegar a ser novelista. El cuento era un género bastante independiente entonces. Y me entrené leyendo cuentistas desde Chekhov a Faulkner, a Maupassant, pero yo creo que en ese tiempo Sartre era importante, ¿no? Era como la literatura de compromiso, y aunque yo no fuera un gran lector de Sartre, leí unos cuantos libros suyos, Los Caminos de la Libertad sobre todo, pues estaba en el ambiente, ¿no? Esto de que Sartre proclamaba el compromiso del escritor. Usted da después un salto, por usar el término, a una militancia política más definida. ¿Qué lo llevó a esto? Esta misma voluntad de transformación, yo estaba consciente de que vi a mis compañeros muertos en las calles, que no era posible que mi país viviera bajo una dictadura militar, una dictadura familiar, y con todo esto lo que acarreaba de injusticia, de desigualdad, de opresión. Y me comprometí en la lucha contra Somoza, y 20 años después de aquella tarde de julio de 1979 en que yo vi caer a mis compañeros, pues entramos en triunfo en la Plaza de la Revolución, derrocando a esa dictadura y pensando que las posibilidades de cumplir un mundo nuevo se abrían las puertas de ese mundo de par en par y que uno podía entrar triunfante a una nueva vida. Y creo que hay mucha inocencia en ese pensamiento del primer día de la creación, ¿no?, de que todo se puede cambiar y alterar, hasta que uno comienza a chocar con la dura realidad, ¿no?, de que las cosas no son románticas en la vida, sino que la realidad es dura de modelar, de cambiar. Y luego la revolución te llevó a hacer este proceso que no cuajó, un proceso fallido, pero no me desencanta el hecho de haber participado. Yo creo que si yo tuviera la misma edad de entonces, pues creo que volvería a hacer lo mismo. Toda esa parte, ¿cómo influyó en su arte literario? Bueno, yo pasé 10 años, la verdad, sin escribir una sola palabra, desde que entré en el torbellino de la revolución en
75 yo regresé de Alemania. Había pasado 2 años allá con una beca de escritor en Berlín Occidental. Y ya me metí en este torbellino, no volví a escribir por 10 años. Y retomé la escritura en 1985. Me empeñé en escribir una novela como Castigo Divino, que era compleja de escribir. Me despertaba muy temprano para escribir en las madrugadas, porque el trabajo político de gobierno era muy absorbente. Y fui capaz de ir apareando el oficio literario con el oficio político hasta que me di cuenta que uno de los dos sobraba. Yo era escritor o era político, y eso lo decidí cuando mi desencanto fue mayor. Yo dije, ¿me quedo en la política o me voy a la literatura? Y me fui a la literatura, que es de donde yo venía. No me interesaba a mí la política como tal, me interesaba la revolución como un proceso transformador al cual yo podía contribuir. Pero ya el oficio político de ser candidato, de ser electo a un puesto directivo de un partido, eso en sí mismo no tenía el peso suficiente para sacarme de la literatura, que es donde yo ponía toda mi intención. Esa decisión que usted tomó fue trascendental en su vida porque se ha convertido en un referente de la literatura hispanoamericana. Sí, a veces yo me pregunto qué hubiera pasado si yo no pierdo esos 10 años que perdí de escritura. Quizás pudieron haber sido los mejores años literarios de mi vida. Pero bueno, también la literatura es experiencia de vida, ¿no? Es decir, vivir un proceso como este me nutrió mucho de conocer los mecanismos del poder, de conocer mejor mi país. Yo recorrí mi país centímetro a centímetro. Yo estuve en todos los municipios del país una y otra vez. Y yo creo que aprendí a meter las manos en el barro del cual yo formo mi literatura, la memoria del país, su relieve físico. Sin eso uno está perdido como escritor. Usted se convirtió ya en un ser universal. ¿Pensó que iba a alcanzar ese éxito a través de la literatura? Pues yo creo que uno siempre está pensando en que alguien lea lo que uno escribe. Si no, no escribiría, ¿no? Y cuando uno es joven, yo era adolescente, escribía con una gran prisa, con una gran premura, porque sentía que alguien se estaba perdiendo lo que yo escribía, o que el editor me estaba esperando. Y uno aprende después a tener calma y a observar el mundo desde la perspectiva de escritor, el mundo de lectores. Y en la medida que uno alcanza a sus lectores, va teniendo cada vez más satisfacciones. Para mí como escritor, el hecho de que yo esté en un lugar y firmando libros, una librería, y alguien se acerca trayendo una pila con todos mis libros que tiene en su casa y los ha traído para que yo se los firme, ese es el mejor momento de la vida de un escritor, cuando uno sabe que vive en la casa de alguien, porque sus libros viven ahí, están puestos en un estante. Yo creo que para eso es lo que uno escribe. ¿Hay algún manuscrito que usted ha decidido no publicar porque no le gustó? Sí, porque no me gustó muchos, y eso queda en el camino. Hay manuscritos a medio hacer que uno sabe en determinado momento que eso no funciona, temas que pensó que podían ser trascendentales y después se da cuenta que tampoco funcionan. Yo creo que lo peor que le puede pasar a un escritor después de muerto es cuando empiezan a escarbar lo que no publicó. Y empiezan a sacar lo que no publicó, que me parece que eso es una violación de la voluntad del escritor, que si no lo publicó es porque no le creyó que valiera la pena, ¿no? Esos premios que ha recibido, en los momentos en los que se hace ese reconocimiento, se habla del compromiso del escritor. Esto también lo distingue a usted, este compromiso que ha tenido siempre. ¿Cambió en algún momento esa intención del compromiso
¿O eso es usted siempre? Yo creo que es parte esencial de mi manera de ver la literatura y de ver el mundo, ¿no? A mí me gusta decir que yo no puedo escribir en la oscuridad con las persianas bajas. Tengo que ver el mundo, ¿no? Tengo que asomarme por la ventana a la realidad que me rodea. La realidad de América Latina sabemos que no es fácil. Es una realidad dura, de injusticia constante, de desigualdades, de violencia. La violencia se renueva. Hoy es la violencia del narcotráfico, la violencia de la injusticia económica, que también es violencia, las migraciones masivas de la gente hacia la frontera con Estados Unidos. Todo eso está allí frente a la ventana. Cerrar los ojos frente a eso es para mí dejar de ser escritor. ¿De qué voy a escribir? ¿Por qué voy a conectar mi literatura? Es decir, yo escribo libros de ficción, pero la ficción tiene una base real en el mundo que me rodea. Eso no quiere decir que yo pierda mi libertad de tocar todos los temas que sean necesarios, ni que yo crea que un escritor que no se asoma al mundo no puede ser un buen escritor. Perfectamente, ¿no? Se puede escribir desde la Torre de Marfil bien. También usted escribe artículos para periódicos, que eso permite otro tipo de público. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Yo creo que la primera conexión que yo tengo entre una cosa y otra es que yo escribo los artículos con la conciencia de que es un trabajo literario mío y que yo no puedo escribir descuidadamente, no puedo escribir a vuelo de pluma, sino que yo me paso toda una mañana, escribo el borrador y me paso toda la mañana revisándolo, que vaya en el lenguaje mío, en el lenguaje apropiado, en el lenguaje riguroso, que yo no cometa deslices, que a veces se van los deslices, pero bueno, es un trabajo responsable. Además, lo que voy a decir es todavía más difícil, porque cuando los sábados yo me siento frente a la computadora para escribir mi artículo, a veces estoy dudando de qué tema tocar, porque la escogencia de un tema, de un artículo de prensa, tiene que ver con el sentimiento que uno tiene de los intereses del público, qué es lo que quiere la gente escuchar o sobre qué voy a hablar. Eso es una dificultad que hay que resolver previamente, ¿no? A imprimir la primera letra. Yo cuando leo sus artículos de prensa siento como que usted me lo está diciendo directamente. Se logra esa conexión de la que usted habla. Sí, yo creo que el diálogo depende del lenguaje que uno use. Yo creo que el lenguaje pretencioso aleja a la gente. El hecho de que yo a través de mis artículos le quiera enseñar a los demás todo lo que yo sé, esa erudición absurda que alguna gente se empeña en mostrar, ¿no? Yo creo que el diálogo tiene que ver con la comprensión mutua con el lector, ¿no? Y tratar de establecer una intimidad con el lector. Eso me parece que es importante. ¿Qué necesita usted de ambiente, digamos, para escribir? ¿El mar, la selva, la ciudad? Bueno, en Nicaragua yo escribía frente a una ventana muy grande, donde yo veía el verde, árboles, pájaros que llegaban a posarse en los árboles o a chocar contra mi ventana. Ya conocía cuáles eran las clases de pájaros que llegaban a visitarme. Pero además de lo que vea a través de la ventana, necesito yo aislamiento, necesito silencio. Creo que el trabajo de los escritores en muchos sentidos es un trabajo conventual, ¿no? Uno necesita horas de aislamiento, de silencio, no tener distracciones y concentrarse en trabajar. Es mi método, ¿no? Hay otros métodos, cada escritor tiene el propio, ¿no? Pero yo me tengo que sentar en la mañana, después del desayuno, escribir 4 o 5 horas, no salirme de ese recinto y conseguir lo que consiga ese día, ¿no? Pero un día tras otro. Hay que tomar en cuenta que escribir una novela es un asunto de 2 o 3 años de trabajo constante. Entonces hay que dedicarse. Todos estos reconocimientos que usted ha tenido a lo largo de esta carrera de escritor, ¿qué ha significado en su vida? Bueno, son estímulos. Yo creo que
alguien que diga que no le interesan los premios literarios está mintiendo, ¿no? Yo creo que una cosa es sentirse satisfecho, feliz de recibir un premio literario, una llamada donde me anuncian que un jurado me ha premiado, pues eso es un momento de felicidad. Es distinto salir a buscar los premios. Esa es otra cosa, eso ya no abona a la escritura, o la preocupación de que no me han dado un premio y la intriga porque me lo den, eso ya no es literatura. Entonces, nada, ver los premios como mojones en un camino y no detenerse en el camino, decir, bueno, ahora ya tengo este premio y ya puedo descansar feliz, no, decir, ese es un incentivo, acicate para seguir adelante. Usted sigue siendo un ser muy cercano, eso no ha cambiado, sigue teniendo esa humildad, esa cercanía con la gente. Pues muchas gracias por decírmelo, pero yo siento que eso tiene que ver con el lugar de donde uno viene, ¿no? Yo vengo de una familia sencilla, de un pueblo pequeño, de una familia de músicos. Mi abuelo era músico, mis tíos todos eran músicos, formaban la Orquesta Ramírez, eran gente muy pobre, se ayudaban sembrando pequeñas extensiones de tabaco, alquilaban la tierra, sembraban tabaco, sembraban frijoles y eran músicos a la vez, ¿no? No he conocido a nadie que se haga rico de la música, salvo las estrellas de la ópera, ¿no? Los pueblos, me refiero a los pueblos. Entonces, era gente muy llena de humor, muy sencilla, y yo me siento muy feliz de venir de ahí, me siento identificado con no negarme a mí mismo, ¿no? Yo creo que ese es el primer factor de buscar la autenticidad, es no negarse nunca a uno mismo de dónde viene, ¿no? Usted con el paso del tiempo se ha convertido en un observador del mundo. ¿Cómo ve usted esa evolución que ha tenido la humanidad? Pues son momentos de desaliento hoy en día, ¿no? El mundo donde las viejas doctrinas autoritarias parecen regresar, los caudillos iluminados, los gobiernos en Europa mismo, tenemos gobiernos que niegan la democracia, asaltos de guerreros como el que está sufriendo ahora Ucrania, la amenaza de las armas nucleares. No sé, me parece que son momentos duros para la humanidad, ¿no? Que ojalá superemos, ¿no? Yo creo que hemos tenido mejores momentos que este. Toda esa esperanza de un mundo mejor también podemos desearlo para nuestros países en América Latina. Sí, a mí me gusta ver en América Latina el vaso medio lleno, ¿no? En lugar de medio vacío. Yo creo que estábamos peor en tiempos de las dictaduras militares, de los años 60, 70, 80 del siglo pasado, cuando había dictaduras en el Cono Sur, dictaduras militares en Centroamérica, desaparecidos, cementerios clandestinos. Hoy en día es cierto que seguimos siendo países muy desiguales, de gran inequidad social, económica, donde todavía hay mucha gente marginada, pero al menos se están ensayando formas democráticas, imperfectas obviamente, pero me parece que la tendencia es hacia la democracia. La democracia a veces produce ruido, ¿no? Resultan electas personas que a lo mejor representan un peligro para la propia democracia, pero a mí me parece que la democracia, que no tiene sustituto, es un sistema de prueba y error, ¿no? Y aún pienso que somos países muy jóvenes. En América Latina la independencia tiene apenas 200 años, ¿no? ¿Qué es lo que más añora, maestro? Pues mi país
El país tiene muchas capas, ¿no? El país es la infancia, el país es el pueblo natal, el país son los amigos, el recuerdo de los amigos, es el paisaje, la memoria. Y saber que las puertas de ese país están cerradas para mí, eso obviamente es un motivo de desazón y de tristeza, ¿no? Pero también la convicción de que hay que aprender a vivir con eso, ¿no? Es duro estar afuera. Siempre es duro el exilio. Yo creo que es una de las formas más viejas que ha tenido el poder tiránico de castigar, sacando a alguien de la frontera del país y cerrándole las puertas. Siempre recuerdo a Ovidio, el gran poeta exiliado en el Ponto Exino, que era entonces los márgenes del imperio, los márgenes más oscuros del imperio en el Mar Negro. Y esto se repite, ¿no? El escritor que se enfrenta al poder es una vieja historia. Y el escritor siempre es el que sale perdiendo, ¿no? En términos terrenales. Muchas veces hay que ir a buscar en la Wikipedia para darse cuenta quién es el tirano que oprimió a Ovidio, ¿no? Y el que sobrevive es Ovidio. Estando afuera, ¿sigue escribiendo? Sí, claro, mi oficio yo lo ejerzo siempre que tengo un cuarto propio, ¿no? Como decía Virginia Woolf, ya en Madrid tengo un estudio más pequeño que el de Nicaragua, pero ya estoy establecido, tengo esta cápsula de aislamiento, puedo sentarme a escribir por las mañanas, entonces ya soy yo mismo en ese sentido, ¿no? Como escritor. ¿Y tiene una ventana? Sí, tengo una ventana que da al barrio de Lavapiés, que es otro paisaje, ¿no? ¿Dónde encuentra usted, yo sé que es la observación, pero esa inspiración para sus obras? Yo creo que depende de muchos factores, ¿no? Las viejas imágenes que vuelven a la mente, conversaciones que uno escucha en la calle, ideas imaginativas que de repente se le ocurren a uno y que tiene que anotar rápidamente porque si no se escapan, se van, son muy volátiles. Creo que la mente de un escritor está articulada de muy distinta manera. Yo creo que igual que las mentes de los músicos, ¿no? Que yo no imagino cómo es que alguien puede imaginar una melodía, ¿no? Y escribirla en signos, como hacía mi abuelo que escribía valses y lo escribía en el papel pautado, ¿no? Los signos musicales. Pero eso de traducir melodías en la cabeza a signos musicales es lo mismo que la literatura. Uno traduce los signos musicales de la imaginación a la escritura. El escritor siempre dice que está a la espera de su mejor obra. ¿En su caso es esto o no? Ah, sí. Yo creo que el escritor que piensa que ya escribió su mejor obra está perdido. Sí, uno tiene que estar buscando nuevos caminos. Es decir, la escritura es un proceso permanente de exploración y de aprendizaje y de insatisfacción. Este conocimiento universal o casi universal de Sergio Ramírez lo cambió en algo, lo hace ser una persona con más compromiso. Pues yo reviso mi compromiso cada día, ¿no? Que abro el periódico, que veo en la pantalla lo que está pasando y los motivos de injusticia que se dan cada día y las cosas que no están bien. Y entonces está siempre contra eso, ¿no? Contra lo que no está bien. Me parece que es una manera de estar alerta. Por mucho que pasen los años, siempre hay que estar alerta. Y hay dos cosas que no hay que perder, la sensibilidad frente a la injusticia y la curiosidad por el mundo. Cuando uno pierde la curiosidad por el mundo y pierde la sensibilidad por la injusticia, es que llegó la vejez y para mí no ha llegado todavía. Es evidente que ese ser creativo es joven allá adentro. Por supuesto. ¿Sabe que siempre he dicho que la creatividad es darle lugar al niño que tenemos dentro? Sí, claro, siempre el niño es el que escribe. Sí, es una vuelta a la infancia, a la escritura. Y siempre hay que... Yo creo que las mejores obras son las que están escritas desde ese mundo de la inocencia, de los ojos puros de los ojos puros del niño. Es decir, el Picasso que más admiramos es el que viene del niño, ¿no?
el que se atreve a pintar en una cara de perfil un ojo de frente, que es como el niño ve el mundo, ¿no? Sí, eso decía Picasso, ¿verdad? El que hizo esto es un niño, el niño interno. Sí, decía Picasso una cosa que siempre me ha gustado a mí, y es que hay gente que pasa años aprendiendo a pintar como adulto. Pues, yo he pasado toda mi vida buscando cómo pintar como niño. Pues muchas gracias por la oportunidad de escucharlo, sus reflexiones. Muchas gracias. Yo, desde que supe que lo iba a entrevistar, yo decía, es un personaje que lo han entrevistado 1000 veces. Le preguntan lo mismo, responde ya, pero para mí ha sido de verdad un verdadero honor. Agradecido que usted esté acá. Para concluir, yo sé que usted está en el Festival Centroamericano Cuenta. Centroamérica Cuenta, sí. Centroamérica Cuenta. En países como los nuestros, con tantas carencias, cualquiera puede decir, pero ¿por qué hacemos estos festivales donde hay hambre, donde hay tantas injusticias? Pero siempre tiene una razón de acercar la literatura a las personas. Sí, yo creo que pensar que porque hay injusticia y hay hambre no debe haber literatura o no se debe celebrar la literatura, es el pretexto que los burócratas usan para suprimir los presupuestos de cultura, ¿no? Que son lo menos que se asigna a la cultura siempre, pero cuando alguien va a hacer un ajuste presupuestario, lo primero que piensa es en la cultura. Y porque siempre se trata de ver la cultura o la literatura como algo accesorio, como algo que sobra o como algo de lo cual se puede prescindir. Y yo creo lo contrario, ¿no? La literatura, las artes, la cultura son parte esencial de la formación del individuo. Si no, podemos tener una sociedad de ingenieros muy sabios en su oficio, pero un ingeniero que no ha leído a Tolstoy, o que no sabe quién es Chekhov, o que no sabe quién es Picasso, o que no sabe quién es Velázquez, no sabe lo que se está perdiendo, ¿no? Pues muchísimas gracias, maestro. Gracias. Hemos escuchado al maestro Sergio Ramírez hablar sobre sus reflexiones personales, pero también su preocupación de lo que está ocurriendo en la región centroamericana, donde cada vez más estos países sufren el deterioro del respeto de los derechos humanos. Acá se ataca la libre emisión del pensamiento, por eso vamos a dar un espacio a expositores que en el Festival Centroamérica Cuenta 2022 están en Guatemala para hablar sobre la importancia de defender el derecho a la libre emisión del pensamiento. Buenas noches a todos y muchas gracias por permitirnos a los periodistas, como bien dicen, alzar la voz y plantear nuestros puntos en estos momentos de tanto autoritarismo en América Central. Me emociona estar en Centroamérica Cuenta, me siento inspirado por la participación de mis colegas que me acompañan hoy en esta mesa. Octavio, conozco de tu caso y realmente me preocupa tremendamente lo que ocurre en Nicaragua. César, hemos hablado muy largo sobre lo que pasa en El Salvador. Y Kimi, pues somos colegas, compartimos territorio y desafortunadamente compartimos también presiones y en muchos casos penalidades, pero también ambición y deseos de que las cosas mejoren en América Central y que podamos expresarnos con absoluta libertad. Además, una determinación clara de que vamos a seguir haciendo todos periodismo. Octavio, ¿te parece? Octavio Enríquez, nicaragüense, de Confidencial, un hombre galardonado con el premio Ortega y Gasset, con el premio Rey de España. ¿Te parece si empezás contándole a nuestra audiencia cómo fue ese día, no sé si fue en la mañana o por la tarde, que llegan a anunciarte que tenías un nuevo citatorio ante el Ministerio Público de Nicaragua y supiste que era el momento de salir? Yo salgo el 24 de julio de Nicaragua, ¿sí? Salí antes de la última llegada del ministerio, de los dos oficiales estos que yo conté, porque yo llegué a la conclusión de que pues, Nicaragua era un país donde ya no había ningún tipo de garantía para el ejercicio profesional, ¿sí? Yo había sido citado ya por el caso de la Fundación Chamorro, el 3 de junio había ido y había sido entrevistado, entre comillas, por los fiscales, y los oficiales llegan el 6 de agosto, ¿sí? Y yo soy avisado por mi
por mi esposa, de que me llegaron a buscar inventándose otra citatoria y preguntando por mí directamente a consecuencia de un cuestionario que yo había mandado a la presidencia, a Rosario Murillo en concreto, preguntándole por hallazgo de una investigación que estuvimos trabajando en confidencial durante meses, un equipo y yo, ¿sí? Y donde investigamos la red de empresas, que son 22 empresas del clan Ortega Murillo, ¿sí? Y el grupo de testaferros que están a su servicio, pues. Eso nos ha costado años, pues, saberlo. Pues es una maquinaria muy grande, ¿verdad? O sea, averiguar sobre ella, y habíamos logrado documentos del registro mercantil, lo que es muy difícil en una situación como la que está Nicaragua, pues, que es una dictadura y todas las instituciones están cerradas. Y yo mandé una consulta directa a Rosario Murillo con las preguntas y la respuesta, la única respuesta que recibimos de parte de ella, pues los testaferros, insultos y todas estas cosas, pero la única respuesta oficial de la presidencia fueron esta visita de estos dos policías, ¿sí? Yo ya había salido, sí, o sea, la decisión que yo tomé en el momento, viendo cómo estaba la situación, fue la correcta, y más bien la visita de estos policías lo que hace es que decidamos en mi familia que todos nos teníamos que exiliar, pues. Y a partir de diciembre estamos exiliados, mi esposa y mis dos hijos y yo, ¿sí? Octavio, ¿cómo es esa vida en el exilio? ¿Cómo han podido ustedes construir esa vida en el exilio? Te lo pregunta alguien que tiene que poner en práctica tus consejos. Pues no sé, o sea, a ver, todo está por hacerse, ¿sí? Es un nuevo inicio. Quizás al principio la duda que yo tenía era, como todos salimos por ¿cómo se llama? Por veredas, pues nadie salió por puesto fronterizo, era si el riesgo, mis hijos están pequeños, pues ella tiene 14 y él tiene 11, si en ese momento decía yo arriesgarlo, o sea, no tenés idea cómo me torturaba eso me torturaba porque decía yo, y si me les pasa algo, pues, o sea. Y así como el momento más triste fue cuando me despedí de ellos el 24 de junio, llegó a cumplir un año, el momento más feliz fue cuando los abracé. Contale, por favor, a quienes hoy nos acompañan, cómo se vive hacer prensa en estos días en El Salvador. Gracias, Juan Luis. Primero, y te mando un gran abrazo. Ahora, vos sabés siempre mi solidaridad, lo mismo con Octavio. Hablábamos recién, antes de entrar acá, lo complicada que está la región, ¿no? Y lo difícil que está poniendo cada vez más. Nicaragua creo que tiene más de 120 periodistas en el exilio ahora mismo. Así es. Guatemala no sé exactamente cuántos son, sé que son bastantes. Y en El Salvador tenemos ahora un exilio temporal a 9 periodistas. Era una situación que no estaba hace un par de meses, una situación que ha comenzado o ha tomado mayor impulso recientemente. Y ustedes cuando escuchan de El Salvador probablemente conocen al señor que gobierna ahora El Salvador, ¿no? El señor Bukele, un personaje muy disruptivo, muy peculiar, ¿no? Porque cuando llegó al gobierno hace casi 3 años fue muy notorio que comenzó a gobernar a través de Twitter, utilizaba esta vestimenta infantil con la gorra para atrás y llamaba la atención con cada cosa que hacía. La propaganda, tanto en El Salvador, se ha encargado de mostrar una imagen muy positiva del señor Bukele. Tanto es así que yo escucho a varias gente fuera de El Salvador que dice, no, si lo que están haciendo en El Salvador, qué bueno, lo felicito por el presidente que tienen. Eso es lo difícil de la propaganda, eso es lo duro, que cuando los pocos recursos públicos de un país se invierten para engañar, no solo dentro, sino que fuera. ¿Qué ha hecho el periodismo en estos casi 3 años? Ha dado a conocer la cara más criminal de la actual administración. Gracias al periodismo sabemos que alimentos que iban a ser destinados para las personas
más necesitadas durante la pandemia fueron vendidos por propios funcionarios. Hicieron negocio con los alimentos. Gracias al periodismo nos enteramos de que nos mintieron sobre la cantidad de personas que murieron con la pandemia de la COVID. No tenemos idea, porque eso sí nos lo han ocultado, de cuánto se han gastado, de los miles de millones que le aprobaron en la pandemia. Gracias al periodismo sabemos que, una vez más, otro gobierno más de El Salvador ha pactado con las pandillas tal como lo hicieron los gobiernos anteriores. Gracias al periodismo sabemos que tenemos una estructura criminal que gobierna, que ha pactado con otra estructura criminal, que son las pandillas. Todo eso, todo ese trabajo periodístico ha hecho que la actual administración actúe con mucha fuerza para tratar de hacer ver que los periodistas somos enemigos de este proyecto casi divino. Que somos, y es bien curioso porque la búsqueda de constante de enemigos pasó en Nicaragua, ha pasado en otros países. Cuando tenés tantas falencias que llenar, necesitas de muchos enemigos para echarle la culpa. A los periodistas han dicho que nos controlan los partidos políticos, que luego nos controlaba la oposición, que luego nos controlaba George Soros, que luego nos controlaba Estados Unidos, que ahora nos controlan las pandillas. Mañana será otra cosa. Lo peligroso de esto es que cuando tenés esta narrativa de que todo el periodismo es enemigo, es que cuando a la par de esa narrativa comenzás a hacer leyes que lo que buscan es criminalizar el ejercicio periodístico. Ahora mismo estamos llegando a un punto que por desgracia vimos venir. Digo por desgracia porque en estas cosas precisas nos encantaría habernos equivocado. Pero las señales estaban ahí. Y vimos venir que este momento en el que estamos, que es el de mordaza y represión, es cuando van a intentar controlar lo único que todavía no controlan, que es nuestra voz. El periodismo. La voz, y ni siquiera solo del periodismo, de cualquiera que se atreva a disentir. Ahora mismo, seguramente a ustedes les llegará la noticia, El Salvador tiene algo que se llama el régimen de excepción, que por cierto hace un par de días lo volvieron a prorrogar 30 días más, donde supuestamente se han capturado más de 35,000 personas. De esas hay un montón, cientos, miles me atrevería a decir, que no tienen nada que ver con las pandillas y aún así están detenidas injustamente. Son voces que además, por ser críticas, en algunos casos han sido detenidas. Hemos visto cómo sindicalistas también han sido detenidos por el mero hecho de ser por haber criticado al actual gobierno. Por eso también que los periodistas están saliendo para evitar ser detenidos, porque justamente si se trabaja esa narrativa de que sos el enemigo y están las leyes para procesarte por hacer periodismo, nuestro trabajo, nuestro oficio solo funciona si estamos vivos o estamos libres, y eso lo tenemos muy claro. Así que la situación cada vez es más compleja. Cada vez se cierra más el espacio cívico en El Salvador, pero fuera, incluso muy dentro, la gente está feliz con el garrote y estamos yendo al despeñadero con una sonrisa, ¿no? Yo siempre digo que Bukele va a ser un envoltorio que nos va a salir muy muy caro. Yo quiero decir que en el 2011-12 nosotras como prensa comunitaria originalmente éramos un proyecto de investigación científico-social en el que confluimos antropólogos, historiadores y periodistas, y decidimos precisamente que queríamos empezar a investigar, documentar y a contar lo que estaba ocurriendo en los territorios, digamos en Guatemala, a la internación de Guatemala, no solo en la ciudad. ¿Por qué decidimos esto? Porque empezamos a ver que ya habían rasgos de una regresión de lo que se había pensado en la década anterior, como que se estaba fortaleciendo el Estado, la democracia, es decir, que el sueño de la paz y de la democratización que tuvimos después de 1996 con la firma de la paz se estaba ya agotando. Y con la llegada del gobierno de Otto Pérez Molina nos dimos cuenta que esto ya la narrativa esa se había agotado. Y que en los territorios estaba ocurriendo con la presencia y la incursión de la industria extractiva. Ya estábamos identificando lo que después corroboramos como un patrón, que con la imposición de este nuevo modelo económico político que echaba mano de estructuras estatales hasta criminales locales y transnacionales,
se estaba dando una denuncia permanente de las comunidades y la gente sobre lo que estaba ocurriendo en términos de violación de los derechos humanos. Me agrada mucho estar en este festival de literatura porque hay una conexión entre el periodismo y la literatura, y esto desde el premio de Casa de las Américas y la definición de que la literatura, que el testimonio es literatura, hay una vinculación entre periodismo, literatura y el testimonio. Y la gente durante la dictadura había hecho del testimonio una herramienta, y alguien como el padre Falla había registrado y documentado todo esto, y hasta hoy pues todavía se están produciendo sus libros. Nosotros pensamos que para romper el cerco y para tratar de sacar lo que estaba ocurriendo, una herramienta importante combinada con ciencias sociales era el periodismo. Entonces empezamos a registrar y documentar en ese momento lo que el gobierno de Otto Pérez Molina estaba ya desarrollando. Empezamos a ver cómo se utilizaba el derecho penal del enemigo para perseguir, acosar penal y judicialmente a opositores en ese momento a la industria extractiva o al modelo dominante. Ya el establecimiento de estados de excepción y estados de sitio empezó a ser como el común hasta la fecha. O sea, empezó a ser la norma y empezó a ser la herramienta junto con el acoso y la persecución penal para controlar y dominar no solo a la oposición, sino para imponer un modelo. Y también nos dimos cuenta que en lo local estaban las raíces de lo que hoy se constata y se conoce en Guatemala como el pacto de corruptos, pero las raíces de la corrupción que utilizan estructuras viejas, que no son viejas, estructuras militares y paramilitares locales, combinada con estructuras criminales y tomando como botín el Estado, era lo que nosotros podíamos hacer como contribución. Ese fue el origen. Esto en el año 2011-12. De allá para acá, por supuesto, una de las propuestas políticas que hicimos y que planteamos, que no es novedosa, que no es nuestra, porque en Centroamérica desde los años 70, 80 se empezó a utilizar el periodismo comunitario, vinculado y relacionado mucho con el testimonio, y hubo muchas agencias de prensa en Centroamérica, en Guatemala, que se habían propuesto romper el cerco, es decir, sacar la información no solo de lo que ocurría en las comunidades, sino también lo que ocurría en el país en tiempos de dictadura. Y esta fue la propuesta. Y entonces el periodismo comunitario, que es periodismo también, lo que hace alusión es a las necesidades, la realidad, la voz, el análisis y la perspectiva que tiene la gente sobre su propio entorno. Ya habían, por supuesto, periodistas, radialistas, comunicadores que usan la radio, que usan también las redes sociales o la televisión local, y entonces fue a hacer una alianza para poder hacer este ejercicio que yo planteo. ¿Qué ha pasado desde entonces para acá? Bueno, esta experiencia que cuentan los compañeros y que se ha grabado creo en Centroamérica en este momento, y que ya se puede hablar de dictaduras, de autoritarismo, y aunque hay una coexistencia entre democracias frágiles, porque de todo modo se va a elecciones y la gente elige, y elige, como decía César, ir por sí misma al barranco, pero hay una combinación de autoritarismo y dictadura, que ha implicado en nuestro caso 4 o 5 compañeros presos a lo largo de este tiempo, acoso y persecución penal y judicial. En la actualidad hay un compañero que tiene una orden de captura, tiene 2 procesos penales, y pues por supuesto acoso en redes sociales y todo lo que se imaginan ustedes que puede pasar al respecto. Las salidas en un país como este, en el que no hay un mecanismo de protección a periodistas, en que las asociaciones y gremios siguen siendo un desafío a fortalecer organizativamente, pues el exilio no ha sido tampoco la opción para periodistas comunitarios. Entonces han habido alternativas de las cuales echamos mano que están en la memoria colectiva. Por ejemplo, el desplazamiento interno o hasta la clandestinidad, digamos, para protegerse. Muchos compañeros y compañeras hemos echado mano también de esto, y redes de solidaridad tanto comunitarias como nacionales e internacionales. Eso podría decir que es como el impacto o la consecuencia de mostrar, de contar las historias, de mostrar las redes de corrupción, las redes de impunidad, de mostrar la coexistencia entre el Estado, el crimen organizado, el narcotráfico, las empresas extractivas. Y podría yo asegurar
que no es solamente una idea mía, sino puedo asegurar como resultado del trabajo que hemos hecho que pues que en este momento efectivamente en Centroamérica hay regímenes autoritarios que, pese a que no es nuevo lo que está pasando, porque acabo de mencionar que en 10 años a nosotros hemos tenido que vivir esta experiencia, pero que sí hay una persecución ya abierta y franca a la prensa independiente y alternativa, y que además lo que está pasando es la continuidad de un modelo que en su momento se nombraba como modelo contrasubversivo, pero que sí podemos ver rasgos de ese modelo en la actualidad, y cómo se identifica al enemigo interno, a los y las periodistas, a los activistas, a los defensores de derechos humanos, a los jueces, a los fiscales, que no entran, digamos, en la dinámica del poder como enemigos internos. Y esto era la lógica de las dictaduras y del modelo de guerra contrasubversiva. Entonces, bajo lo que entendemos nosotros y el trabajo que hacemos, podemos afirmar que hay un continuo de ese modelo, y que desde los estados de sitio, de excepción, la persecución, que ahora por supuesto ya no se llega a la desaparición, pero sí a los asesinatos, sí a la detención, al acoso penal y judicial, y ahora al exilio. ¿Qué encontrarías vos, si encontrás alguna diferencia entre los diferentes gobiernos de los que estamos hablando, o las similitudes entre ellos? Mira, lo que vos estás explicando es una consecuencia del poder cuando es cuestionado, ¿no? O sea, buscar cómo atacar directamente a la prensa por la labor de fiscalización que hace la prensa. A ver, lo que hablábamos con César, ahorita que estábamos tras bambalinas, es que lamentablemente a mí me toca repetir un ejercicio que hicieron conmigo los colegas venezolanos, que decía yo hace tiempo. Cuando yo ponía el caso de Nicaragua hace algunos años, me decían los colegas venezolanos, ¿cómo va Nicaragua? Entonces yo me quedaba callado, porque ¿qué le voy a decir? O sea, más que lo que estaba ocurriendo en ese momento, porque ahora estamos peor. Y entonces me decían, bueno, yo vengo del futuro y te voy a contar lo que va a ocurrir con Nicaragua. Entonces, lo que me ha tocado a mí, con los colegas salvadoreños, con Salvador tengo bastante cercanía porque tengo familiares, es decirle casi lo mismo. Sí, o sea, yo vengo del futuro, te voy a contar para dónde va El Salvador. Sí, o sea, y lo digo con tristeza, no lo digo con, ¿cómo se llama?, con ningún tipo de suficiencia. Exactamente, lo digo con tristeza porque es lamentable. A ver, para comenzar, llamar al gobierno de Ortega yo creo que es un acto bastante cortés. O sea, esa es una dictadura en vivo y a todo color. O sea, y la persecución al periodismo está dentro de la persecución a toda la sociedad en general, ¿sí? Que es lo que está sufriendo el pueblo de Nicaragua, ¿sí? Y en Guatemala la distancia que hay entre el campo, entre los territorios, entre lo rural y las ciudades, también es una limitación. Todo esto que estamos mencionando de lo grave, de la gravedad de la implicación de las dictaduras, de los gobiernos en Centroamérica, ya estaba ocurriendo en Guatemala, en los territorios y en las comunidades. Desde hace, no sé, años, yo mencionaba 2011, 12, pero hay más de 1000 personas de comunidades indígenas, campesinas, que son por lo menos 1000 que tenemos registrados, que tienen orden de captura o que son perseguidos penalmente, porque hay una disputa también de las tierras, de los bienes naturales, y esto ha estado ocurriendo de manera permanente, y la opinión pública se suma al estigma de quienes ejercen sus derechos, y esto, digamos, ha sido como el papel que ha jugado la prensa en dictaduras, y que en este momento también, digamos, en contrapeso al trabajo que nosotros hacemos, existe. Entonces yo creo que esos son asuntos que también debemos pensar, cómo la sociedad no se sigue yendo, digamos, por la parte como más simple, y eso se traduce, por supuesto, en lo electoral. Y pues sí, en este caso el gobierno de Alejandro Yamatei, o que encabeza Alejandro Yamatei, y todos los grupos de poder que se benefician del Estado y que se benefician de que la situación esté como está, todos estos rasgos de dictadura ocurren en democracia, pese a la democracia y en contra de las democracias. Entonces ya estamos cerca
en el caso de Guatemala, del proceso electoral, y ahí vuelve otra vez la discusión sobre cómo la gente, bastante controlada por la opinión pública y los medios masivos, vuelve a respaldar o apoyar o votar por este tipo de dictadores. Sin rodeos, análisis, entrevistas y opinión. Con Haroldo Sánchez, una producción de Factor 4.